Nunca pensé que trabajar en una funeraria me cambiaría la vida. Todo empezó hace 3 años, cuando conseguí el empleo en Eternidad, una funeraria pequeña en las afueras del pueblo. Necesitaba dinero y el turno de noche pagaba bien. Es solo limpiar, organizar y recibir cuerpos, me dijo don Raúl, el dueño. No hay nada que temer. Pero lo que viví en ese lugar me sigue quitando el sueño. Era mi primera semana. El ambiente en la funeraria era frío, no solo por el aire acondicionado, sino por esa sensación pesada que te eriza la piel. Las luces fluorescentes parpadeaban a veces y el silencio era tan denso que cualquier ruido, un crujido, un golpe, te hacía brincar. Mi trabajo era sencillo, limpiar las salas, preparar los cuerpos para los velorios y asegurarme de que todo estuviera en orden para el turno de la mañana. Don Raúl me advirtió que no tocara los cuerpos más de lo necesario. Respeta a los muertos, dijo con una mirada que no supe interpretar. La primera noche que todo cambió fue un martes. Había recibido un cuerpo nuevo, una mujer joven, de unos 30 años. Según los papeles, había muerto en un accidente de coche. Estaba en la sala de preparación, cubierta con una sábana blanca. Mi tarea era limpiarla, vestirla y maquillarla para el velorio. No era la primera vez que hacía esto, pero algo en ella me ponía nervioso. Sus ojos estaban entreabiertos y aunque sabía que estaba muerta, sentía como si me estuviera mirando. Empecé a trabajar, pero el silencio era insoportable, así que puse música en mi celular, algo tranquilo para no sentirme tan solo. Mientras le limpiaba el rostro, noté algo raro, sus labios se movieron. No fue un movimiento grande, apenas un temblor, como si intentara decir algo. Me quedé helado, con la esponja en la mano. «Es tu imaginación», me dije. Los cuerpos a veces se mueven por los gases o los músculos que se relajan, ¿no? Sacudí la cabeza y seguí. Pero entonces pasó de nuevo. Esta vez, su mano, que estaba a un lado, se deslizó lentamente hasta tocar la mía. El contacto fue frío, como si me hubiera tocado un pedazo de hielo. Solté un grito y retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Miré el cuerpo, esperando que se levantara o algo peor, pero estaba inmóvil, como si nada hubiera pasado. La sábana seguía en su lugar, los ojos entreabiertos, la mano ahora quieta. Corrí a la oficina de don Raúl, que estaba revisando unos papeles. Le conté todo, tartamudeando, pero él solo me miró con calma. «Es normal que te asustes al principio», dijo. «Los cuerpos hacen cosas raras. Pero no dejes que te afecte». No me creyó, o no quiso creerme. Me dio una palmada en el hombro y me mandó de vuelta al trabajo. Las noches siguientes fueron peores. Empecé a notar cosas que no podía explicar. Objetos que cambiaban de lugar, como un peine que dejaba en la mesa y aparecía en otra sala. Pasos suaves en el pasillo cuando estaba solo. Y lo peor, esa mujer. Cada vez que pasaba por la sala donde estaba su cuerpo, sentía un peso en el pecho, como si alguien me apretara el corazón. Una noche, mientras limpiaba otra sala, escuché un susurro. No eran palabras claras, pero sonaba como una voz de mujer, baja y áspera, que venía de la sala de preparación. Me armé de valor y fui a ver, pero no había nadie. Solo el cuerpo, cubierto, inmóvil. Lo que me quebró fue la última noche que trabajé ahí. Era pasada la medianoche y estaba terminando de limpiar. Decidí revisar la sala de preparación una última vez antes de irme. Cuando entré, la sábana que cubría el cuerpo de la mujer estaba en el suelo. Sus ojos, que siempre estaban entreabiertos, ahora estaban completamente abiertos, y juro que me estaban siguiendo. Me quedé paralizado.
Entonces, su boca se abrió lentamente y de ella salió un sonido gutural, como un gemido que no era humano. No sé cómo, pero corrí. Agarré mis cosas y salí de la funeraria sin mirar atrás. Nunca volví. Renuncié por teléfono al día siguiente. Don Raúl no pareció sorprendido, solo dijo, no todos aguantan el turno de noche. Nunca me dio una explicación, pero su tono me hizo pensar que él sabía más de lo que decía. Desde entonces, no puedo dormir bien. A veces, en la oscuridad, siento que alguien me observa. Escucho ese gemido en mi cabeza y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, sé lo que vi. Sé lo que sentí. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que no deberíamos tocar. Y en esa funeraria, algo se quedó conmigo. Nunca olvidaré mi primer mes trabajando en la funeraria El Reposo. Era un lugar modesto, con paredes grises y un olor a formol que se te pegaba a la ropa. Conseguí el empleo porque necesitaba pagar mis deudas y el turno de noche era lo único que encontré. Es un trabajo tranquilo, me dijo Clara, la encargada. Solo organiza, limpia y no toques lo que no debes. Sonaba fácil, pero lo que viví ahí me marcó para siempre. Todo empezó con una caja. No era una urna ni un ataúd, sino una caja de madera vieja, del tamaño de una maleta pequeña, que estaba en el almacén del sótano. La vi mi primera noche mientras ordenaba suministros. Estaba en un rincón, cubierta de polvo, con un candado oxidado y unas iniciales talladas, LM. No le di importancia, pero algo en ella me incomodaba. Era como si la caja tuviera un peso que no se explicaba, como si el aire a su alrededor fuera más denso. Clara me había dado reglas claras, no entrar al sótano sin permiso, no mover cosas sin consultarle y, sobre todo, no abrir nada que estuviera cerrado. Hay cosas aquí que no son para nosotros, dijo con una seriedad que me puso nervioso. Pensé que exageraba, pero seguí sus instrucciones. Al menos, al principio. La tercera noche, todo cambió. Estaba limpiando la sala de velorios cuando escuché un ruido desde el sótano, como si algo pesado se hubiera caído. Era un golpe seco, seguido de un roce, como madera arrastrándose. El corazón se me aceleró. No había nadie más en la funeraria, Clara se había ido temprano. Agarré una linterna y bajé, aunque cada paso me pesaba. El sótano era un laberinto de cajas, muebles viejos y ataúdes vacíos. La luz de la linterna temblaba en mi mano. Cuando llegué al rincón donde estaba la caja, la vi, el candado estaba en el suelo, roto, y la tapa ligeramente abierta. No sé por qué no corrí. Tal vez fue curiosidad, o esa sensación extraña que te empuja a hacer algo aunque sabes que está mal. Me acerqué y levanté la tapa. Dentro había un espejo pequeño, del tamaño de un libro, con un marco de metal oscuro. Pero no reflejaba nada. Ni mi cara, ni la luz de la linterna, solo un fondo negro, como si mirara un pozo sin fondo. Sentí un frío que me caló los huesos, y entonces lo escuché, un susurro. No venía de la caja, sino de dentro de mi cabeza. Era una voz baja, áspera, que repetía algo que no entendía, como un idioma que no conocía. Cerré la caja de golpe y subí corriendo. Pasé el resto de la noche en la oficina, con la puerta cerrada, intentando calmarme. Le conté todo a Clara al día siguiente, esperando que me regañara, pero solo me miró con los ojos muy abiertos. Te dije que no tocaras nada, susurró. Luego me contó que la caja pertenecía a un cliente antiguo, un hombre que había pedido que la guardaran después de su muerte. Nadie sabía qué había dentro, pero Clara juraba que, a veces, escuchaba ruido cerca de ella. Después de eso, las cosas empeoraron. Empecé a sentirme observado, incluso en las salas vacías. Los espejos de la funeraria, los que usábamos para los velorios, ya no parecían normales. A veces,
Al pasar, veía un movimiento por el rabillo del ojo, pero cuando miraba, no había nada. Una noche, mientras limpiaba, un espejo en la sala principal se cayó solo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido fue tan fuerte que casi me desmayo. Cuando revisé, los pedazos formaban un círculo perfecto en el suelo, como si alguien los hubiera arreglado así. Lo peor fue la última noche. Estaba solo, terminando mi turno, cuando escuché el mismo roce de madera desde el sótano. No quería bajar, pero algo me empujaba, como si la caja me estuviera llamando. Cuando llegué, la tapa estaba abierta de nuevo y el espejo ya no estaba. En su lugar, había una mancha oscura en el fondo de la caja, como sangre seca. La voz en mi cabeza volvió, más fuerte, diciendo mi nombre. Cerré la caja, pero el candado ya no servía. Corrí, dejé mis cosas y renuncié esa misma mañana. Nunca volví. Clara no me dio explicaciones, solo dijo que la caja ya no estaba en el sótano. No sé qué era ese espejo ni por qué me afectó tanto, pero desde entonces no puedo mirar mi reflejo sin sentir que algo me observa desde el otro lado. Hay noches en las que escucho esa voz, baja, como si todavía estuviera dentro de mí. Lo único que sé es que hay cosas que no debemos abrir, cosas que no nos pertenecen. Y esa caja era una de ellas. Nunca imaginé que un trabajo en una funeraria me haría dudar de mi cordura. Me llamo Esteban, y hace 2 años empecé a trabajar en Descanso Eterno, una funeraria vieja en un barrio tranquilo. Era el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El sueldo era bueno, y solo tenía que limpiar, organizar papeles y recibir cuerpos. Es un trabajo silencioso, me dijo don Miguel, el dueño. Pero lo que viví ahí me persigue hasta hoy. La primera semana fue rara, pero manejable. El lugar tenía un olor a desinfectante que no se quitaba y las luces tenues hacían que todo pareciera más sombrío. Mi rutina era sencilla, barrer las salas, revisar el inventario y preparar los cuerpos para los velorios. Pero había algo que me ponía los nervios de punta, un reloj de pared en la sala de espera. Era antiguo, de madera tallada, con un péndulo que nunca se movía. Don Miguel me dijo que estaba roto desde hacía años, pero lo dejaba ahí porque daba carácter al lugar. Yo lo evitaba, no sé por qué, pero estar cerca de ese reloj me hacía sentir mal. Todo cambió una noche de lluvia. Estaba solo, organizando unos archivos, cuando escuché un tic-tac. Era débil, pero claro, y venía de la sala de espera. Me quedé quieto, pensando que lo había imaginado. El silencio de la funeraria era tan pesado que cualquier ruido se sentía como una alarma. Me acerqué lentamente y ahí estaba, el reloj. El péndulo, que siempre estaba inmóvil, ahora se balanceaba, lento, como si alguien lo hubiera activado. El tic-tac era constante, pero no normal, cada segundo parecía más largo, como si el tiempo se estuviera estirando. Intenté ignorarlo. Me dije que tal vez alguien lo había arreglado y no me avisó. Pero cuando miré la hora, algo no cuadraba, eran las 2:13 de la mañana en mi celular, pero el reloj marcaba las 3:33. Pensé que era una casualidad, pero entonces el péndulo se detuvo de golpe. El silencio volvió, pero no era el mismo. Sentí un frío que no explicaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Y entonces lo escuché, un latido. No era mi corazón, era más lento, más profundo, y venía de algún lugar dentro de la funeraria. Corrí a la oficina y cerré la puerta. Pasé el resto de la noche ahí, con los nervios a flor de piel. Al día siguiente, le conté a don Miguel, pero se rió. Ese reloj no funciona, Esteban. Es tu cabeza jugando contigo. No le creí. Sabía lo que había oído. Decidí seguir trabajando, pero con un ojo en ese reloj. Las noches siguientes fueron peores. El tic-tac volvía,
siempre a la misma hora, cerca de las 2 de la mañana. A veces, el péndulo se movía, otras, solo escuchaba el sonido sin que nada se moviera. Pero lo que me aterraba era el latido. No siempre venía, pero cuando lo hacía, sentía que algo me observaba. Una noche, mientras limpiaba una sala, vi mi reflejo en un espejo. Estaba pálido, pero lo peor fue que, por un segundo, mi reflejo no se movió cuando yo lo hice. Parpadeé, y todo volvió a la normalidad, pero no pude quitarme esa imagen de la cabeza. La gota que derramó el vaso fue una noche que nunca olvidaré. Estaba revisando un cuerpo recién llegado, un hombre mayor que había muerto de un infarto. Todo estaba en orden, pero cuando pasé por la sala de espera, el reloj estaba marcando las 3:33 otra vez. El tic-tac era ensordecedor y el latido volvió, más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada. Entonces, el cuerpo en la sala de preparación, el que acababa de revisar, se movió. No fue mucho, solo un leve giro de la cabeza, pero juro que sus ojos, que estaban cerrados, ahora estaban abiertos, fijos en mí. Grité y corrí hacia la salida. No me importó dejar mis cosas. Renuncié al día siguiente por teléfono. Don Miguel no dijo mucho, solo, a veces, este lugar saca cosas raras de la gente. Nunca me dio una explicación, pero su tono me hizo pensar que sabía más de lo que admitía. Desde entonces, no soporto los relojes. Cada tic-tac me recuerda esa noche, ese latido que no explico. A veces, cuando estoy solo, siento que el tiempo se detiene, como si algo me estuviera esperando. No sé qué era ese reloj ni por qué me afectó tanto, pero hay cosas en este mundo que no deberíamos cruzar. Y ese reloj era una de ellas. Si estas historias te gustaron, comparte este relato con quien quieras estremecer un poco. Comenta qué te pareció o si has sentido algo parecido en tu vida. Suscríbete para seguir escuchando historias que te harán mirar 2 veces la oscuridad. Y si tienes tu propia experiencia inquietante, mándamela al correo que está en la descripción. Quiero leerte.